Vamos a hablar un poco de la economía nuestra de cada día, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con propuestas, en este caso, de uno de los candidatos a presidentes de la Nación, que habló de la dolarización. Y recién usaste una palabra, que Sí. se sumen. Bueno, después de estas declaraciones, hay muchos que de a poquito se van sumando a Milei y tal vez no tienen idea, Miguel, de lo que significa dolarizar. Claro, es una cuestión sensible también porque la economía hoy por hoy es sensible en nuestro país. Estamos en comunicación con el licenciado Gustavo Saraceni, quien es economista de la Universidad de San Martín, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Licenciado, buenas noches, lo saludamos Miguel aquí Adriana. desde el norte. ¿Cómo anda? Buenas noches, Miguel Adriana. Buenas noches a todo el norte. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿qué es la dolarización? En principio, dolarizar es, en vez de tener un uso de una moneda local, adoptar una moneda externa. Se habla de dolarización, en realidad podría ser otra moneda, ¿no? Pero en general, en toda Sudamérica tenemos más contacto con el dólar, es adoptar una moneda extranjera para monedas de circulación o de uso de curso legal vigente en el interior. Básicamente es abandonar tu moneda y adaptarte a la moneda de otro país. ¿Y por qué considera que la Argentina no podría dolarizar y cuáles serían las consecuencias si lo hiciera? Bien, me parece muy bien orientada la pregunta. Para poder dolarizar, en principio tenés que tener los dólares suficientes, los cuales no tenemos. Esto implicaría que para poder dolarizar tendríamos que tener, o con los dólares que hay, las reservas que están disponibles, tendríamos que tomar todos los pesos, todas las LELIQ emitidas por el Banco Central, porque eso también hay que tenerlo en cuenta contablemente, y dividirlo por la cantidad de reservas. Esa cuenta cambia todos los días, pero la última vez que la vi ya daba como 15.000 a 1, 20.000 a 1. Les recuerdo que algo parecido pasó cuando se hizo la convertibilidad. En algún punto, no son lo mismo, pero en algún punto se parece mucho a la convertibilidad, para anclarlo con una experiencia real que ya hemos tenido. El artículo primero de la ley de convertibilidad decía, decrétese en 10.000 australes por $1 el cambio convertible. No sé si ustedes Sí. no lo recordarán porque son más jóvenes, pero estábamos en 10.000 a 1, con lo cual ahora decir que una convertibilidad o aplicar a una dolarización que podría dar 15.000 o 20.000 a 1, no son números descabellados, ¿eh? También está el 1 a 1, licenciado. El 1 a 1 y la dolarización son muy parecidos. Recordemos, ¿qué es el 1 a 1? El 1 a 1 quería decir que si vos tenías, vamos a números redondos, 1.000 millones de dólares de reservas, podías tener 1.000 millones de pesos. O sea, la base monetaria dividida en la reserva tenía que dar 1, tenía que tener lo mismo. Para poder emitir un peso más, tenías que tener un peso más de reserva. Ahora, si te bajaban las reservas, tenías que bajar la base monetaria, y eso puede ser recesivo. Y es posible que bajen las reservas. Imaginemos, hagamos un experimento mental, como hacía Einstein. Siempre hay que copiar a los más inteligentes, ¿no? Entonces, Einstein hacía el experimento mental. Hagamos el experimento mental. Supongamos que mañana dolarizamos. Primero, otra vez, tomamos los dólares que tenemos por la base monetaria que tenemos. En primer lugar, quedaría un cambio 20.000 a 1, 15.000 a 1, o sea, mucho. Lo primero que hay que tener que recordar es que como no todo está automáticamente dolarizado, va a haber precios que van a quedar más castigados que otros, y otros, ¿entiendes? Salarios van a quedar más abajo, por ejemplo. Las propiedades no van a valer lo que valen ahora, van a bajar su precio en dólares. ¿Por qué van a bajar su precio en dólares? Porque como se construye en pesos y se venden dólares, el componente de pesos que tiene la construcción va a hacer que baje su precio en dólares. ¿Me explico? Claro. Un reacomodamiento de precios más o menos violento. Supongamos que solventamos la situación y seguimos adelante y estamos dolarizados. Punto número 1. Imaginen que tengamos una sequía o una inundación, un problema natural como el que tuvimos el año pasado, que acabamos de ver que no es imposible que ocurra algo de eso, ¿ok? Y que entraron 20.000 millones de dólares menos, porque como no se exportó por la sequía, al estar dolarizado tendremos 20.000 millones de dólares menos en la circulación en la economía argentina. Exactamente. Licenciado... Otro detalle que es muy importante. Perdón. No, porque lo tengo que decir porque es muy importante. Sí. Otro problema sería que vos tenés que cortar de inmediato el déficit fiscal, porque el déficit fiscal en el 99% de los países capitalistas occidentales modernos tiene déficit. Recordemos eso. El déficit fiscal se solventa de dos maneras: pidiendo deuda, cosa que Argentina ya no está pudiendo hacer, o emitiendo moneda. Si vos ya estás endeudado con el fondo y estás dolarizado y no podés pedir plata, no vas a poder tener déficit. Como no podés emitir, porque si tenés que exportar más de lo que importás, no tenés déficit. Como la economía argentina depende mucho del producto importado, no va a ser tan fácil juntar reservas y hacer crecer la economía. Y por el otro lado, si cortás el déficit, cortás una porción importante de la actividad económica argentina, porque parte de ese déficit es el salario de maestros, de policía, de militares, de médicos, de obras públicas. Es complicado, es lo que no se dice de la dolarización.
Yo hoy solté en red una propuesta alternativa. Digo, ¿por qué no armamos algún valor, alguna securitización sobre reserva, perdón, sobre recursos argentinos o otra cosa? ¿Por qué dólar? Y además el dólar está con problemas a nivel mundial. Gustavo, ¿y usted por qué considera que una personalidad como Javier Milei, candidato a presidente, haya manifestado como propuesta para salvar la Argentina justamente dolarizarla? Y también aprovecho y le pregunto cómo considera que van los avances, usted habló recién del Fondo Monetario Internacional, con estos últimos movimientos que realizó el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Excelente pregunta. En primer lugar, hay varios videos circulando con algunas contradicciones de Milei con respecto a la dolarización. En un momento dijo que sí, después dijo que no. Les recuerdo que gran parte del equipo económico que ya está rodeando a Milei es parte del equipo que trabajó con Domingo Cavallo con la convertibilidad. O sea, gente muy seria, que sabe mucho, pero que va por ese lado, digamos, por ese tipo de soluciones. Es verdad que una eventual dolarización cortaría muy rápido la inflación. Es verdad. A costas de actividad económica. Esa es la parte que no cuenta. Que es lo mismo que pasó con la convertibilidad. La convertibilidad resolvió muy rápido la inflación, pero recuerden, aquellos que tienen un poquito más de 35, como yo, que en algún momento con la convertibilidad estábamos discutiendo si un desempleo del 25% era estructural. Sí, sí. Ojo con eso. Lo que pasa que en la psicología del público en general está menos resistida la recesión que la inflación. La gente le tiene más idea, más rechazo a la inflación que a la recesión. Pero la recesión es algo tremendo también, ¿eh? Entonces se usa la mitad de la verdad diciendo que la dolarización protege al más pobre porque le quita la inflación, lo que no dice que el más pobre muy probablemente pierda su empleo. Exactamente. Aparte, licenciado, una cosa son las propuestas. Del dicho al hecho hay un trecho. Pero por supuesto, a ver, eso es lo elegante del discurso electoral. Sí. Es que son medias verdades. Sí. Licenciado, usted habló del tema de la inflación y bueno, el tema del precio del dólar también, que ha tenido una disparada esta semana, luego una disminución casi a finales entre jueves y viernes. ¿Es una cuestión de aumento del dólar o una desvalorización de nuestra moneda? Primero le termino a Adriana porque me da el gancho para contestarte de lo tuyo. Está bien. A ver, las negociaciones con el fondo, el desembolso que se está esperando del fondo era algo que estaba prepactado. Y tampoco para defender la gestión actual, cuando Massa dice que le pedían una devaluación del 60 y negoció el 20, lo más probable es que lo que haya negociado es 40 en 2 cuotas, porque la devaluación que tenemos ya está quedando un poquito atrasada, básicamente porque el problema base de todo esto es la inflación. Con la inflación, más allá de los motivos reales, el público también está empezando ya a desconfiar de todas las acciones de gobierno, con lo cual la inflación se va manteniendo. No voy a caer en la locura de decir que la inflación está en nuestra mente, la inflación es bien real y bien concreta y la vemos cada uno de nosotros cuando va a comprar. Pero también es cierto que cuando hay inflación la gente no conserva pesos en la mano, porque obviamente no lo va a hacer si pierden valor, entonces hay un nivel de circulación económica que contribuye a la inflación, con lo cual muy probablemente se empiece a achicar el nivel de actividad económica de manera voluntaria del gobierno para controlar la inflación, porque también están buscando ganar una elección. Ahora bien, eso para contestarle a Adriana, y sí con el desembolso quizás venga alguna tranquilidad a la psicología de los mercados. Ahora bien, con el dólar. El jueves estaba diciendo públicamente que me parecía caro el dólar, el precio en el que estaba, y el viernes abrió con una baja importante. El dólar blue me parece que está en un precio más o menos, a ver, voy a tratar de explicarlo lo más posible. Técnicamente estaría un poco caro, pero ¿cómo le ponemos precio a algo que no hay en una situación donde hay mucha intranquilidad por parte de los ahorristas y los inversores? Decir que está caro o está barato es muy relativo en función a eso, ¿ok? Dicho esto, y teniendo en cuenta los volúmenes que se manejan, entonces creo que el dólar blue podríamos decir que está en precio. Esto no quiere decir que yo puedo asegurar que vaya a subir o bajar mañana. Por otra vez, está el componente de la ansiedad y del nerviosismo de los ahorristas. Si mañana mucha gente decide no renovar su plazo fijo y va al dólar, va a contribuir a que el dólar suba indefectiblemente de que si haya no, de que si matemáticamente podamos justificar la cuenta. ¿Ok? Pero es verdad que este dólar oficial ya devaluado generó que durante toda esta semana el Banco Central vaya recomponiendo un poco de reservas porque los exportadores, ahí Chaco es una provincia que tiene muchos exportadores de productos agropecuarios, sí se ven un poco más alentados a liquidar, porque la verdad que los dólares que le daban hasta hace unos días daba lástima. Y otra cosa que me da bronca es que se agarren con los productores agropecuarios tildándolo de especuladores que van contra la patria. Si son gente que, como cualquier empresario pyme, porque la verdad la mayoría de la gente del campo son empresarios pyme, ¿cómo no se van a ver desalentados a liquidar sus exportaciones con esos valores? Ahora, con estos valores un poco más lógicos, el dólar ya empezaron un poco más a liquidar. El problema es que esa devaluación todavía está quedando un poquito atrasada ya, porque el problema es que hay que arreglar la inflación.
Gustavo, aprovecho esta entrevista y cambio un poquito de tema para hablar del ciudadano común, el que todos los días va al supermercado, va a la carnicería y donde, bueno, pasó esta semana, ¿no? No había precios, faltante de productos, justamente porque no sabían qué precio poner. Recién ahora, bueno, los supermercados están recibiendo después de un acuerdo que llevó con el gobierno, cuántos productos van a tener determinado. Bueno, hay una situación muy grave donde hay una incertidumbre muy grande con respecto a lo que va a pasar, donde estamos preocupados porque no encontramos una salida a largo plazo y eso genera que uno realmente no sepa muy bien dónde está parado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le decimos a la gente que está mirando del otro lado y que todo el tiempo le suben las cosas y el sueldo que tienen no alcanza? Hay dos puntos importantes para tener en cuenta. Uno de acá, la elección presidencial, y después a partir del 10 de diciembre. Esta situación actual que tenemos donde mucha gente está fugándose del peso. ¿Por qué mucha gente se fuga del peso? Me parece que ha habido una mala interpretación de la reacción de los mercados el lunes después de las PASO. Mucha gente dice que los mercados están festejando que haya salido el resultado que salió. En mi opinión, el resultado es totalmente contrario. Los mercados no tienen confianza del resultado de las PASO, no les genera confianza el candidato mejor posicionado de las PASO. Resultado de esto que los bonos argentinos en dólares cayeron. El dólar acá se disparó. ¿Por qué se dispara el dólar? El lunes. El lunes el dólar se dispara, ya se venía disparando el domingo a la noche. Quiero aclarar esto porque mucha gente salió a discutirme esto. El dólar se empezó a disparar el domingo a la noche y el termómetro que tenemos para eso es el dólar cripto. Empezó a moverse ya el domingo a la noche al alza. ¿Y por qué? Básicamente, si un candidato que dice que va a dolarizar la economía, que va a quitar del medio al Banco Central, independientemente de que, y me van a aclarar esto también, que ya lo entiendo, que es un plan de varios meses, pero el ahorrista intranquilo y el inversor intranquilo no esperan a los 9 meses. Si gana o está primero y tiene chance de ganar un candidato que va a dolarizar, no espera el 10 de diciembre para dolarizarse. Claro, claro. Por eso tengo que hacer un punto acá también, es si la gente del partido que ganó las PASO sabe de economía, sabe que con esa declaración y sabiendo primero la reacción del dólar era lógica, ¿ok? Entonces ese comentario se hizo o de manera inocente, cosa que no creo, o de manera non santa para generar la corrida que hubo. ¿Y por qué digo esto? Que también aprovechó el gobierno, no es para tirarle tierra a uno y al otro, y también lo aprovechó el gobierno, por eso devaluó el lunes. Porque pase lo que pase, la gente con este descalabro está más convencida que el ajuste que resistía lo va a terminar pidiendo. Exactamente. Licenciado, usted como economista, ¿qué opina de eso de eliminar el Banco Central? Para mí no está bien. No ha funcionado. En principio ya, otra vez, se enojan conmigo porque creen que yo tengo un ánimo personal con la gente del Partido Libertario. Con lo cual estoy muy enojado con algunos votantes porque han tenido comentarios muy feos y muy desacertados para conmigo. No me importa. El problema de eliminar el Banco Central es que te eliminan toda facultad de ejercer política monetaria. ¿Qué pasa si este país que exporta básicamente alimentos y si estamos dolarizados y sube enormemente el precio de los alimentos en el mundo? Quiere decir que el precio de nuestros alimentos van a quedar carísimos. Con los salarios en dólares y con la economía en dólares, una economía que necesita dólares para poder importar lo que le falta, estaríamos ante una inflación importada que no podemos controlar. ¿Cómo haría Argentina para ser un país industrializado si está en dólares? En realidad, si el crédito acá va a ser más caro que en Estados Unidos, porque si la tasa de interés en los Estados Unidos es X, acá no va a ser X, va a ser X más tanto. Con lo cual tampoco te puedes tecnificar y puedes avanzar tecnológicamente para ser más productivo. Tenemos un problema y la dolarización es un corset que te controla la inflación, pero te genera otro montón de problemas. Eso es lo que me está preocupando de que no se divulgue. ¿Ok? ¿Es cierto que controla la inflación? Es cierto. Y hasta ahí, porque si Estados Unidos tiene inflación, vos te ves arrastrado a eso. Gustavo, usted como economista y con toda la experiencia que tiene, ¿qué le recomienda a aquella persona que, por ejemplo, tiene unos ahorros y no sabe qué hacer? ¿Cómo puede invertir? Lo mismo que le vengo diciendo a todo el mundo. Si es de la persona que no le gusta, no quiere, no se encarga del tema económico y no quiere la inversión óptima, pero quiere sentirse protegido, puede comprar dólares y guardarlos. ¿Ok? No es la inversión óptima, para mí, no es la inversión óptima. Pero si le genera tranquilidad, la tranquilidad no tiene precio. ¿Okay? ¿Y qué pasa con respecto al plazo fijo? Porque justamente ahora lo que se estuvo hablando en estos últimos días es el beneficio que iba a tener el plazo fijo. Muy correcto, se aumentó bastante la tasa del plazo fijo, pero cuando venga la inflación del mes que viene, que cuando uno está haciendo el plazo fijo, va a venir bastante más alta, porque esta devaluación impacta en precios. Se habla que la inflación de agosto, que se va a publicar en septiembre, va a ser de entre el 12 y el 14%, y la inflación de septiembre, que se publica en octubre, va a ser cercana al 20%. Ahí ya el plazo fijo estaría quedando perdedor. Una opción muy buena, si alguien quiere no estar dolarizado y quiere
tener pesos. También, mucha gente se ríe cuando uno dice tener pesos. Entender la economía argentina y entender la dinámica de la inflación hace que no sea tan complicada la inflación. Se pueden comprar acciones argentinas de empresas muy buenas, que están muy baratas, que exportan un montón, con lo cual son empresas que podríamos decir de alguna manera que están virtualmente dolarizadas, porque son empresas que otra vez están acá, pero exportan gran parte de su producción, y que están en pesos y que no paran de subir en el Merval. ¿Se entiende? O sea, porque también subyace la idea que Argentina es un país que está al borde del abismo. Hay empresas argentinas que son excelentemente rentables, muy apreciadas en el mundo, y que su valor en pesos no para de aumentar, porque si el problema lo tiene el peso, como bien decía o bien preguntaban, porque decir que sube el dólar o que baja el peso es más o menos lo mismo, ¿ok? Si uno lo toma por el concepto de que baja el peso, puede comprar acciones argentinas porque el peso baja, pero la acción no, con lo cual cada vez te tienen que dar más peso por la misma acción. Y si encima la empresa es productiva, es rentable, estás en ganador. Aunque vos tengas pesos, estás en ganador. Y mucha gente no lo sabe, y me parece muy importante. Licenciado, estos acuerdos de precios o control de precios, como quiera llamarlo, ¿son positivos o no? Son en este contexto. De daño. Ni siquiera son control, son un intento de control de daño. ¿Por qué? Sí. Otra vez, tomemos por caso el aceite. ¿Ok? ¿Qué les parece? El aceite es un bien de los que primero reaccionan con el caso de una devaluación. Cuando el dólar está demasiado barato, vas a empezar a ver que te falta aceite en el supermercado. ¿Por qué? Porque el aceite es un bien que se exporta así como está. Y cuando se devalúa, el aceite te aumenta de precio. ¿Por qué? Porque al productor de aceite, ¿sí? Si puede exportarlo en dólares o lo tiene que vender en el mercado local a un precio que le resulta muy castigado por el tipo de cambio, prefiere no entregar aceite en el mercado interno y exportarlo. Ahora, si vos querés tener aceite, lo tenés que pagar a precio internacional. Y ahí ya te pasó a precio la devaluación. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y te generó inflación. Bien. Exactamente. Bueno, digamos, estamos hablando de, aparte hoy por hoy la economía, licenciada, vamos a convenir que debe ser de los temas más sensibles de los argentinos. ¿Sabés las cosas que me están diciendo, Rey? Me imagino. No, pero bueno, nada, uno sabe que se mete con un tema polémico también, ¿no? Claro. No, y muchas veces, a veces uno habla de una manera muy técnica, del otro no se entiende. Hay personas que están hablando por eso, hablamos del tema de dolarización, que están de acuerdo con una medida que no saben en verdad lo que significa, y más que nada las consecuencias que podría traer. Claro. Pero todos están hablando de eso, sí, lo voy a votar por eso, voy a hacer esto por eso, pero no hay un trasfondo, no hay un conocimiento de lo que es y lo que puede causar. Lo que pasa es que por ahí se habla con liviandad también. Es maravilloso lo que dice Adriana, porque acabo de tener una discusión en redes porque en un momento dije votar bien. Lo dije mal. Votar bien es votar convencido, y votar convencido es votar un proyecto que se entienda en su totalidad. Sí, claro. Entonces, cuando uno habla de la parte que no te cuentan de tal o cual proyecto, automáticamente creo que uno está bombardeando ese proyecto. Sí. A ver, cualquiera de los tres candidatos que asuma va a tener que hacer un ajuste y va a tener que hacer una devaluación. Cualquiera de los tres candidatos. O sea, para que se entienda que yo no estoy trabajando partidariamente. El tema es otra cosa, la política exterior. ¿Cómo se va a vincular la política exterior? Y acá sí, aunque se enojen los libertarios. China es uno de los principales socios comerciales de Argentina y el candidato con más chance de ganar dice que lo primero que va a hacer es cortar las relaciones con China. ¿De verdad? Sí. Sin embargo, fue cauteloso con Brasil. Pero claro, ¿cómo no? Primero porque en Brasil hay una esfera de poder que le sería más afín a él. Sí. Por Bolsonaro, lo decimos tranquilamente. Sí. No me voy a meter con lo que vota la gente. Lo que me voy a meter es con la información que tiene para votar la gente. Me parece que por ahí pasa el problema. Independientemente de eso. ¿Por qué digo esto? Porque automáticamente eso tiene que ver también con el problema de la imprevisibilidad de la economía argentina. Si alguien vota a un candidato o candidata para sacar a otro, o con un proyecto que se comprende por la mitad y no completamente, es muy probable que después tengamos otro problema en la economía argentina por la imprevisibilidad del electorado, que te va a terminar votando otra cosa y otra cosa, siempre sacando y nunca proponiendo. Entonces, al no tener un camino más o menos definido, no podemos proyectar a más de 4 años en este país. Seguro. Bueno, hay que contar las cosas como son, licenciado, y no a medias, y no con tanta liviandad. También en temas... Y así me dicen las barbaridades. Claro. Licenciado, le agradecemos mucho esta comunicación con Norte Grande. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, un beso grande a toda la gente del norte, de todo el norte. No voy a nombrar provincias porque no me quiero olvidar de ninguna localidad. Gracias. Abrazo grande, abrazo a la distancia. A ustedes, muchas gracias. El licenciado Gustavo Saraceni, economista de la Universidad de San Martín, hablando de la economía, de la dolarización, de la inflación y qué va a pasar en el futuro en nuestro país, gane quien gane.